de este principio, en realidad tan antiguo como el hombre y con diferentes denominaciones, es un fenómeno sumamente interesante por su carácter transcultural. Uno puede encontrarlo en casi todas las culturas y épocas históricas en diferentes comunidades. La idea básicamente de lo que los hindúes llaman el concepto de prana, que a diferencia del campo áurico, el prana es una sustancia que se encuentra en el cielo, digamos, y no en el cuerpo, pero digamos, tiene una similitud semiológica bastante común. El concepto de maná, en las islas de la Polinesia y hawaianos también. El concepto de chi y ki, fíjense que chi y ki tienen una raíz etimológica bastante similar, de la cual derivan técnicas como el qigong, el qigong y otras. Y entre los griegos, que también planteaban ideas más cercanas a la idea de fuerza o de poder, como por ejemplo Hipócrates, Galeno, el neuma, ¿sí? Hermes Trismegisto, Telesma Spiritus. En la cábala judía se habla normalmente, y en el esoterismo en general, de luz astral. Y luego en el occidente, en el mundo occidental, y con el desembarco básicamente de las ideas de Frank Anton Mesmer, se utiliza el término, que es el que impera en todo Occidente, de magnetismo animal o fluido. Y la idea de fluido es una idea muy interesante porque los principios del fluido, en virtud del cual los primeros físicos y mecánicos de fines del siglo XVIII utilizaban la similitud etimológica y funcional de los fluidos, como los líquidos, etc., también para definir el modo en que funciona el magnetismo animal. Recordemos, Frank Anton Mesmer, médico de Viena, que había sido educado por un sacerdote jesuita llamado Maximilian Hell como infierno, con el uso de imanes y de piedras al principio, y luego sustituyó los imanes y piedras por el uso de sus manos. Y observaba que cada vez que miraba fijamente a una persona, particularmente mujeres, y esto tenía que ver más que nada con el concepto de feminidad de la época, de la Francia prerevolucionaria, este efecto de observar a un individuo o utilizar las manos como un método para producir un estado diferencial de conciencia, llamaríamos hoy, Mesmer creía de que efectivamente la mirada y las manos generaban un campo de fluidos que podía producir un sueño al cual Mesmer denominó sueño sonambúlico. Lo llamaba sueño sonambúlico porque las personas caían en sueño, lo que llamaríamos hoy un trance, con solamente la mirada. Imaginen que esto luego derivó en conceptos como la hipnosis, la sofrosis, ideas relativamente similares, y todas las ramificaciones a posteriori. Pero la idea de que estos fluidos podían ser fluidos sutiles, podían ser intercambiados entre un magnetizador y su sonámbula, como se creía, o sea, estas personas, sobre todo mujeres, que caían o eran inducidas a un trance o a un sueño provocado, porque básicamente esa era la idea, que a través de ese ejercicio se caía en ese estado o perdían la conciencia. Entonces, durante ese periodo de pérdida de conciencia, algunas decían tener viajes al espacio, lo que hoy sería el equivalente a un viaje astral o experiencia fuera del cuerpo. O podían ver sitios distantes o lejanos, o podían temblar, entonces caían al suelo y se producían todos estos fenómenos típicos del trabajo del magnetismo y todos los discípulos que Mesmer dejó en torno a este concepto. Concepto que luego tomaron otros físicos contemporáneos, como Reichenbach con el concepto de fuerza ódica, que provenía del término Odín, el dios escandinavo, William Crookes, un famoso físico victoriano que utilizó el término de fuerza psíquica, hasta finalmente, entre otros muchos conceptos, la lista sería casi tan larga, mucho más larga que esta, como el caso de Wilhelm Reich, que hablaba del concepto de bioenergía. La idea básicamente de estas auras, aureolas, discos que rodean a las personas, ¿sí? Por supuesto, ha estado presente en todas las culturas y la mayor parte de las iconografías hagiográficas, o sea, las representaciones pictóricas de santos, santas, apóstoles, la Virgen María, Jesús, etc., y algunos profetas también, estaban rodeadas de alguna forma de aura o de, digamos, imagen
que distinguía a estas personas del resto de los mortales, por alguna causa de orden espiritual o moral. En consecuencia, todo el arte religioso del medioevo y hasta el siglo XIX estuvo siempre puesto el énfasis en este principio de un disco luminoso, conocido como halo o nimbo también, que rodea sobre todo la cabeza. Y fíjense que no son, como dijimos antes, el cristianismo en principio, los santos cristianos que están más conocidos en nuestra cultura, los únicos individuos que estaban rodeados de este campo. Podemos ver el caso de Krishna, del hinduismo, el caso del confucianismo, en el arte chino, por ejemplo, y en el budismo en particular, este halo o aureola o campo que rodea a estos individuos. Bueno, aquí mencionaba el caso de Fernand Anton Mesmer, que comenzó esta idea de que el ser humano está compuesto por un fluido o por una fuerza vital. La idea de fuerza vital fue muy importante incluso para la medicina. Parte de la comunidad médica, alguna que la rechazó y otra que la aceptó, consideraba que esta fuerza o fluido era un principio vital en virtud del cual incluso la propia muerte era la pérdida de este fluido, que era distinto al concepto de alma, que era un concepto religioso. Los médicos estaban convencidos de que cuando el individuo moría, si era un médico católico o religioso, por supuesto también creía que el alma, digamos, desencarnaba del cuerpo, pero también había un fluido vital que se esfumaba o se escapaba en el momento de la muerte y que estaba relacionado con esta idea de fuerza. Fíjense que aquí en el grabado podemos ver a Fernand Anton Mesmer, un grabado de fines del siglo XVIII, en donde Mesmer, a través de la mirada y de la posición de las manos, produce ese estado como extático de la sonámbula, que luego, durante el trance, va a comenzar a realizar acciones totalmente inconscientes, que pueden ser oratoria, escritura o arte. Y este concepto es el concepto que ustedes seguramente, los que conocen más del tema, automáticamente habrán hecho la relación. Bueno, son mediums. Efectivamente, las primeras mediums, que incluso el mismo Kardec entrevista a la hora de escribir sus famosos libros, el libro de los espíritus, libro de los mediums y toda la bibliografía espírita, en realidad estaban basados en entrevistas a sonámbulas, como Madame Jaffet y otras tantas, que en aquel momento el concepto de medium, que en realidad es un concepto que proviene de los Estados Unidos, no es un concepto europeo, o intermediario, nadie sabe a ciencia cierta de dónde sale la palabra medium, pero lo cierto es que la idea del medium, que no tiene traducción, está presente en todas las culturas, y lo interesante de este principio era que Kardec descubre de que a través del magnetismo, Kardec a su vez tenía un maestro llamado Cahagnet, era el que podía producir ese estado de conciencia, y entonces la sonámbula podía proferir discursos, ¿no? Entonces, en estado de trance hablaba, criticaba públicamente al patriarcado, pero bueno, la mujer estaba en trance, entonces se le permitía casi cualquier cosa, no había mayor crítica. Cuando la mujer dejaba ese estado de trance, volvía a la crianza de sus hijos, a lavar los platos, y no tenía ningún rol representativo en la sociedad de la época. Pero más allá de la cuestión política y social, que es otro tema que es mucho más largo, lo cierto es que estas condiciones fueron las que luego convirtieron a las sonámbulas en mediums. Y entonces la mediumnidad se reclasificó como mediumnidad parlante, mediumnidad escribiente, mediumnidad pictórica, los que pintaban, dibujaban, etc., ¿no? Lo interesante de estos principios, a esto lo vemos así rápidamente porque es un poco de historia y no me quiero detener demasiado en esto, es que los discípulos de Mesmer comenzaron a evaluar, esto Mesmer no lo desarrolló, el Marqués de Puysegur y otros tantos, alguno de esa literatura está aquí en la biblioteca, encontraron que había básicamente un método, el primero de ellos, era un método llamado el principio de las agujas. Este método permitía a través de la mano, colocando la mano en torno a un recipiente vidriado, similar al que usarían en química, las probetas y cosas por el estilo, evaluar el grado en que esta emisión de fluidos, no energía, porque la palabra energía no existía, la emisión de fluidos podía
producir movimientos sobre una aguja atada a un cordel de seda. En consecuencia, a través de la posición de las manos, la distancia de las manos del objetivo y una serie de procedimientos y de protocolos que entre comillas, se trataban de mensurar en esa época a través de una escala, se podía medir el grado de fluido que el medium o que el magnetizador tenía para entonces producir algún tipo de efecto sobre este tipo de sistemas. Esto se lo llamó, bueno, hubo varios autores que utilizaron conceptos relativamente parecidos. Reichenbach se llamaba OD, o fuerza ódica, y entonces se pensaban que estos procedimientos eran factibles de ser medidos como cualquiera de las otras formas de energía. O sea que no había una dicotomía entre las formas de energía conocidas, físicas, racionales y normales, de estas energías que se medían a través de estas tecnologías. Es interesante porque, bueno, esto luego se desarrollaron varios métodos, mecanismos, luego incluso se llegaron a desarrollar, lo vamos a ver luego, dispositivos que fueron como la prehistoria de la cámara Kirlian, que se llamaron los efluviogramas. A través de un efluviograma, un magnetizador era capaz de fotografiar a través de un procedimiento químico seco el supuesto campo bioplasmático. Van a ver luego algunas imágenes muy interesantes, en virtud de la cual, cuando una medium entraba en trance, se le tomaba una fotografía con este procedimiento y luego, cuando estaba en estado normal, una nueva fotografía. Un procedimiento bastante científico, si se quiere, de ensayo y control, para determinar cuál era el grado de expansión de ese fluido en torno a la mano de la medium o de la sonámbula, según sea el caso del estudio que se llevaba a cabo. Bueno, este es el caso de, bueno, en principio, Allan Kardec, creo que es conocido para la gran mayoría, un pedagogo francés de la Segunda República de Francia, que era un pedagogo, maestro de escuela secundaria, al principio muy escéptico y muy racional, que empezó a sentirse conmovido por este fenómeno que fue muy popular en la Francia de mediados del siglo XIX, que era el movimiento de mesas y las sesiones espiritistas, algunas de las cuales estaban plagadas de fraude, engaños y cosas por el estilo. Pero él trató de construir una doctrina, y en virtud de esa doctrina, uno de sus libros está específicamente, uno de los capítulos de uno de sus principales libros, que es el libro de los mediums, dedica un espacio específico a describir un concepto que hasta entonces los magnetizadores estaban, por supuesto, especulando, que es el principio del periespíritu. Y según Kardec, la constitución del ser humano consiste de cuerpo, alma y periespíritu. Peri, porque rodea al cuerpo. O sea, es una sustancia espiritual, pero que rodea al cuerpo. Se pierde en el momento, se disuelve en el momento de la muerte. ¿Sí? Este fluido es un fluido semimaterial, envolvente, que constituye la unión entre el cuerpo y el alma, en el principio de la doctrina kardecista o espiritista. Es el medio por el cual el espíritu actúa sobre sus órganos y transmite al exterior todo lo que en sí es. Bueno, y él hace, por supuesto, toda esta descripción en virtud de la idea de estos principios. Recordemos que hay un detalle sumamente interesante, sobre todo de corte histórico, no los quiero aburrir con cuestiones históricas, pero hay un detalle interesante en esta idea del concepto áurico, que surgió, en principio, se expandió durante una época muy singular histórico y tecnológica, que era, por ejemplo, el descubrimiento de los rayos Röntgen, o sea, los rayos X, el descubrimiento del electromagnetismo, y todos estos principios físicos de fines del siglo XIX, de la ciencia positivista del siglo XIX, fue lo que catapultó al éxito todos estos trabajos vinculados con el principio de la mensuración o la evaluación de este principio energético a través de este método, en principio, que eran los métodos de aguja. Se llamaba aguja porque era algo relativamente parecido a una brújula encapsulada en un recipiente de vidrio, que permitía al magnetizador evaluar su propia capacidad magnética, áurica, ¿no? Energética llamaríamos hoy, a través del uso de sus manos y, en consecuencia, determinar cómo este dispositivo metálico giraba y entonces permitía evaluar cómo esto funcionaba.
Otro aspecto interesante, no nos vamos a detener demasiado en esto porque lo vamos a ver un poco más en detalle luego, es la diferencia, ya ahora desde el punto de vista tipológico, desde el punto de vista clasificatorio, de lo que nosotros llamamos el fenómeno del aura, o sea, el principio que nos permite medir, fotografiar, evaluar o percibir de alguna forma este campo energético que nos rodea, en virtud del cual podemos efectivamente utilizar alguna tecnología de las conocidas hasta ahora, desde las cámaras Kirlian y otros procedimientos, que tercerizan la percepción. Esto es importante notarlo, y ahora vamos a ver un poco la crítica que la teosofía hace a este procedimiento. La forma a través del cual este principio puede ser fenoménicamente medido, mensurado o evaluado de alguna forma, que no difiere de lo que nosotros llamamos la experiencia de la percepción del aura. Son dos cosas distintas. Una cosa es utilizar un método que terceriza la percepción y que todos, seamos o no sensitivos, vamos a poder evaluar mediante una placa fotográfica o mediante un procedimiento tecnológico, de lo que para los especialistas es mucho más importante, que es la percepción, la experiencia de la percepción en virtud, por ejemplo, de un ejercicio de meditación o de una técnica específica que es conducente o que es facilitadora de la percepción a ojo simple, sin necesidad de una tecnología. ¿Se entiende la diferencia? En consecuencia, es importante distinguir un método tercerizado de un método mucho más directo para la percepción de este campo. Entonces, ahora vamos a verlo un poco más en detalle. ¿Cuál es el propósito de la percepción? Más allá de quizá un neófito que pueda sentir sorpresa, admiración, temor, por ver algo en torno a un cuerpo que no es, digamos, que no es esperable, a diferencia de los sinestetas o de quienes experimentan sinestesia. ¿Ustedes saben lo que es la sinestesia? La sinestesia es la capacidad neurológica de percibir en forma visual un tono musical. Entonces, algunos calculan un sinesteta por cada 1.000.000 de habitantes. O sea que posiblemente alguien tenga esta capacidad, lo cual le permite, a través de un cableado neurológico específico, que no voy a detallar ahora porque es un poco más complejo, que cierto tipo de percepción sensorial se traduce bajo la forma de otra. En consecuencia, pueden oler un sonido o pueden ver bajo la forma de una nube, pero eso no es percepción del aura. Es un fenómeno puramente neurológico y hay muchos ejercicios y técnicas, ilusiones ópticas y así, que son pseudoáuricas, o sea que inducen una percepción de algo que rodea, pero por ejemplo si uno se presiona, ¿no?, los ojos, los párpados durante un determinado momento, va a experimentar una serie de manchas, que es lo que llamamos el fosfeno, ¿no? Esto es algo bastante conocido, pero eso no es una percepción del aura, es un fenómeno puramente, digamos, biológico. Para tener una noción precisa de a qué llamamos aura, nos referimos a la percepción, sobre todo de carácter visual, pero también puede ser corporal, de ese campo etérico y sutil. Y esta, básicamente, es una experiencia, acá viene la controversia, esta es una experiencia profundamente subjetiva y personal, de modo tal que una persona, y esto es lo que genera crisis en algunos cursos en donde se trata de inducir un método, una técnica o un sistema unívoco de codificación de la percepción del campo áurico, en donde el instructor, que quizá, pues, obviamente tiene esa condición, impone un determinado método para la percepción, lo cual otras personas, dada su variabilidad en su condición o su grado, algunos plantean la evolución de su conciencia o la evolución espiritual o cierto tipo de condición en particular, que pasan desde neófitos a expertos o iniciados en la percepción, en donde se les impone la visualización de colores, formas, una larga etcétera de condiciones, a lo que en realidad para otras personas es una condición absolutamente natural,
o está visualizada con determinadas formas, tamaños, colores, etc. Por eso hay un punto importante que yo en algunos talleres suelo recomendar y sobre todo respetar, que es cómo cada uno de nosotros es capaz de percibir o visualizar ese campo, porque ese campo que una determinada persona percibe no es exactamente el mismo que percibe otro, por determinadas causas. Por supuesto que si tuviéramos 100 auropercipientes, posiblemente vamos a encontrar un patrón común en esta percepción, en determinadas formas, etc. Pero recordemos que cada uno de ese campo, posiblemente de diferentes formas. No hay una unívoca manera de percibir este campo áurico, ¿correcto? En términos de colores, formas. Ahora, si tuviéramos, por supuesto, estadísticamente 100 auropercipientes, vamos a encontrar un patrón común. Pero si tengo dos personas que tienen esa condición, esas dos personas posiblemente vean colores, formas y modos diferentes de ese mismo campo, lo cual no significa que uno está correcto y otro está equivocado, o hacerlos debatir, ¿no? En términos, si nosotros hiciéramos un ejercicio aquí, seguramente muchos verían un determinado color en una zona y otros verían un rayo o una luminiscencia diferente en otras y así sucesivamente, lo cual no significa que uno está en lo correcto, uno está en lo cierto y otro está equivocado, sino que son simplemente dos formas de autopercepción distintas, dependiendo del patrón o del grado de práctica, entrenamiento o la forma en que cada uno percibe, o incluso a la doctrina o la escuela esotérica o mística o religiosa a la que pertenezca. En consecuencia, la idea básicamente es que el auropercipiente tiene básicamente dos condiciones sustancialmente potenciales. Una es la capacidad de percibirla y la otra es la capacidad para intervenirla. La gran diferencia está que entre que los perciben están los sensitivos psíquicos, algunos médiums, y quienes tienen la capacidad de intervenir sobre ese campo son los sanadores. Esta es la gran función y el gran rol diferencial entre unos y otros. Hay quienes solamente pueden ver y otros que tienen algún grado de entrenamiento o una escuela o alguna orientación que les permite entrar en ese campo y modificarlo, como el caso de todas las técnicas conocidas de sanación energética, ¿correcto? Que son básicamente escuelas que ponen el énfasis en el modo en que ese campo se produce y de cómo se puede intervenir sobre él, incluso a distancia. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características? Y acá nos vamos subiendo un escalón de cierta complejidad, perdón. Vamos a avanzar en un grado de complejidad en cuanto a no solamente la variabilidad, sino también las diferentes escalas y formas a través de la cual se ve este campo energético. Muchas personas, de forma espontánea, yo me he encontrado incluso alumnos míos en la universidad y en otros contextos totalmente por fuera del mundo esotérico, que han tenido alguna forma de autopercepción, a sus abuelos, a sus padres, algunos incluso, tengo anécdotas de personas que han hecho una lectura de ciertas formas que aparecen en el campo áurico, oscuras, grises, u otros tipos de elementos que están cercanos o incrustados, según algunas doctrinas, en ese campo energético, y que luego esa persona, que aparentemente estaba sana, cae en una enfermedad. Lo interesante de este tipo de actividad es que la autopercepción no es una simple e ingenua percepción de ese campo, sino que por momentos los autopercipientes también tienen cierta capacidad de diagnóstico, de heterodiagnóstico. Entonces pueden determinar, incluso sin ningún conocimiento de ninguna doctrina, o anticipan, porque es básicamente eso, pueden anticipar una enfermedad o pueden describir alguna forma característica de esa experiencia. En general, se habla entonces de lectura del aura o autopercepción a una forma de descripción o diagnóstico que puede ser clínico o médico, sin ser médico en el sentido médico universitario, ¿no? Sino simplemente una descripción anatómica de ese campo, psicológico en términos de las condiciones o rasgos de personalidad en virtud de las formaciones de ese campo áurico, o bien puede ser espiritual. Y esta forma espiritual se la suele clasificar como la condición moral.
En consecuencia, la idea, esto sobre todo aparece muy estereotipado en el caso de los médiums. La mayoría de las doctrinas espiritistas sostienen de que un médium puede detectar que otra persona es médium a partir de su campo energético, áurico o cosa similar. En consecuencia, hay una suerte de lectura metafísica, si se quiere, en la condición mediúmnica. No hay un test para medir o un método específico para descubrir a un médium. Se lo descubre, se lo revela a partir de ese campo áurico en particular. Ahora bien, este campo, por momentos, también puede ser mediatizado a través de un procedimiento que, aunque puede ser el sistema de aguja, algunos expertos han descubierto que ese campo puede incluso afectar metales o determinados tipos de instrumentos, como ser, por ejemplo, un método muy conocido, seguramente más de uno tiene en su casa, un aurameter, por ejemplo, que es una suerte de resorte, con el cual el paso de ese resorte alrededor del cuerpo puede detectar, entre otras cosas, por ejemplo, los vórtices chácricos o cosas por el estilo, que forman parte del complejo del campo áurico. Pero lo interesante de este procedimiento es que, en realidad, la segunda y posiblemente la forma más genuina, no porque las otras sean falsas, sino más genuina en términos de lo que es la condición del campo áurico, es la percepción visual. A mí en lo personal, y yo comparto en esto los experimentos y los trabajos de Charles Leadbeater, que fuera uno de los discípulos de Madame Blavatsky y otros autores teosóficos, incluso Annie Besant, que ponían mucho énfasis, y sobre todo Leadbeater, que era un autopercipiente formidable, que hacían mucho énfasis en la capacidad de percepción a través de un método ocular, un método óptico o una forma de sensibilidad óptica a la captación del aura. Además, Leadbeater era aficionado a la pintura, con lo cual podía pintar. Hay unas obras aquí muy, muy bonitas, incluso en papel impreso, en colores, de los principios del siglo XX, que muestra la coloración del campo áurico, pero a partir de la percepción visual, no a partir de una mera sensación, ¿sí? Lo cual le da al aura, por otra parte, una cualidad desde el punto de vista del arte, del surrealismo. Hay mucha pintura, Dalí mismo tiene algunas pinturas, dibujos sobre todo, del campo áurico, en virtud de estas formas de percepción. Ahora bien, ¿cuáles son las principales formas a través de las cuales se puede clasificar, y si eventualmente, y acá viene lo más controvertido, si hay algún método de aprendizaje directo o alguna escuela? Todas las escuelas esotéricas, la teosofía, la antroposofía, el rosacrucismo, la logosofía y otras, todas estas escuelas han planteado de alguna u otra forma o una doctrina en sentido estricto, o sea, un método riguroso de lectura, y aconsejan formas visuales de captación, como por ejemplo, entre otras, entrecerrar los ojos y tratar de visualizar ese campo, sobre todo la coloración que ese campo posee. Y en este sentido, básicamente, estados de conciencia diferenciales, la meditación, la hipnosis, etc., son sistemas que habilitan al autopercipiente a mejorar su propia condición natural, como todo sensitivo, que tiene para la percepción del aura. Porque este es un territorio, básicamente, del campo de los sensitivos. Por ejemplo, durante la relajación y la meditación, muchas personas que practican yoga y otras técnicas tienden, incluso en forma totalmente espontánea, a visualizar su propio campo energético mientras meditan, o, cuando lo hacen en forma grupal, identificar también los campos áuricos de otras personas cercanos a los meditantes. En los estados hipnopópicos, que son los estados previos al dormir o en el momento del despertar, hay personas que tienen visiones de luces, espirales y otras formas que se asemejan a auras, y esto puede conducir a ciertas formas de mediunidad, etc. Pero sin ir a ese tema, lo interesante es que estos estados en particular
pueden ser susceptibles. Estos estados se logran por lo general, y lo pasamos todos nosotros,